Hola, somos el grupo compuesto por Antonia Retamal, María Rodríguez y su servidor Jeremías Silva. Vamos a hablar del accidente nuclear ocurrido en Chernobyl el 25 y 26 de abril del año 1976. Chernobyl está ubicado en Ucrania, países de Europa. Para entender cómo funciona una central nuclear, es necesario entender que funciona de la misma forma que una central termoeléctrica, solamente que en vez de ocupar carbón como combustible, ocupa isótopos radiactivos. Por lo general, isótopos de plutonio y uranio. Ahora, el material radioactivo está rodeado de una cámara de agua y posee dentro lo que se denomina barras de control, que no permiten que ciertas partículas, como las gamma, penetren de forma directa. Esta cámara está llena de agua. Lo que hace esta agua es que esta agua, al entrar en contacto con esta partícula, se vuelve radioactiva y empieza a calentarse. Y esta agua pasa por acá a unas tuberías que es donde están en contacto con otra cámara, pero tanto esta agua como el agua que está pasando por las tuberías no tienen contacto, solo está el contacto de los metales. Así que esta agua se calienta rápidamente, genera vapor y entra por la tubería de acá. Acá donde hay una turbina que activa un generador eléctrico que convierte el movimiento mecánico en electricidad. Luego, el vapor pasa a una cámara denominada condensador, donde se enfría. Ahora, ¿cómo se enfría? Se utiliza el agua de ríos, de lagos o del mar, y por medio de una bomba se empuja el agua hacia otra serie de tuberías que están dentro de esta cámara. Ahora, dado que el agua se enfría, esta se arroja directamente al mar. Por lo general esta agua está caliente, y al estar caliente y devolverla al mar, pasa a matar a todo el ecosistema al que pertenece. Luego, el agua ya enfriada, por medio de otra bomba, vuelve a repetir el proceso yendo hacia la misma cámara de antes. Ya, como hemos visto, el accidente nuclear de Chernobyl se produce durante la noche del 25 al 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. Se trataba de un reactor nuclear que pertenece al tipo que los soviéticos llaman RMBK-1000, refrigerado por agua y moderado por grafito. El motivo que desencadenó el accidente nuclear de Chernobyl fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica, una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerirían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como el envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135, que es un gas muy absorbente de neutrones. Mientras está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de xenón 135 aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. El reactor se puede reiniciar cuando se desintegra el xenón 135. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de barras de control en el núcleo del reactor nuclear con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera una potencia entre 700 MW y 1000 MW térmicos. Por este motivo, la potencia descendió a un nivel de 30.
Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores conectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema ya está a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megawatts comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiese siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8 barras bajadas. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En ese momento tuvo lugar un brusco incremento de potencias que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de scram de emergencia, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor, y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 se produjo una gran explosión, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de la intensidad del accidente, fue clasificado como nivel 7, lo cual corresponde a un accidente nuclear grave en la escala internacional de sucesos nucleares, o escala INES, del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Consecuencias del accidente nuclear de Chernobyl. El accidente nuclear dio lugar a un posterior incendio, que no se consiguió apagar hasta el 9 de mayo. Este incendio aumentó los efectos de dispersión de los productos radiactivos, y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión atmosférica. De los productos radiactivos liberados, eran especialmente peligrosos el yodo 131, cuyo periodo de semidesintegración es de 8,04 días, y el cesio 137, con un periodo de semidesintegración de unos 30 años, de los cuales aproximadamente la mitad salieron de la cantidad contenida en el reactor nuclear. Además, se estimó que todo el gas xenón fue expulsado al exterior del reactor. Estos productos se depositaron de forma desigual, dependiendo de su volatilidad y de las lluvias durante esos días. Los más pesados se encontraron en un radio de 110 kilómetros, y los más volátiles alcanzaron grandes distancias. Así, además del impacto inmediato en Ucrania y Bielorrusia, la contaminación radiactiva alcanzó zonas de la parte europea de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos y Japón. Las consecuencias inmediatas del accidente sobre la salud de las personas fueron las siguientes. 237 personas mostraron síntomas del síndrome de irradiación aguda, confirmándose el diagnóstico en 134 casos. 31 personas fallecieron durante el accidente, de las cuales 28 fueron víctimas de la elevada dosis de radiactividad y 3 por otras causas. Después de esta fase aguda, 14 personas más han fallecido en los 10 años posteriores al accidente. Entre 600.000 y 800.000 personas, trabajadores especializados, voluntarios, bomberos, militares y otros, llamadas liquidadores, encargadas de las tareas de control y limpieza, fallecidas en distintos periodos. 16.000 habitantes de la zona fueron evacuados varios días después del accidente, como medida de protección frente a los altos niveles de radiactividad, estableciéndose una zona de exclusión en los territorios más contaminados, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación.
565 casos de cáncer de tiroides en niños, fundamentalmente de edades entre 0 y 14 años, y en algunos adultos que vivían en las zonas más contaminadas, de los cuales 10 casos han resultado mortales debido a la radiación. Otros tipos de cáncer, en particular leucemia, no han registrado desviaciones estadísticamente significativas respecto a la incidencia esperada en condiciones normales. Efectos psicosociales, producidos por causas no relacionadas con la radiación debido a la falta de información, a la evacuación de los afectados y al miedo de los efectos biológicos de la radiación a largo plazo. Estos efectos fueron consecuencia de la reacción de sorpresa de las autoridades nacionales ante el accidente nuclear de Chernobyl, en cuanto a la extensión, duración y contaminación a largas distancias. Como los procedimientos de emergencia eran inexistentes, había poca información disponible, haciéndose notar la desconfianza y la presión pública para que se tomaran medidas, pero las decisiones oficiales no tuvieron en cuenta los efectos psicológicos de la población, llevándose a cabo interpretaciones erróneas de las recomendaciones de la International Commission on Radiological Protection para los niveles de intervención de los alimentos. Todo esto se vio traducido en un importante número de alteraciones para la salud, como ansiedad, depresiones y varios efectos psicosomáticos. La Organización Mundial de la Salud compró equipos y suministros médicos para los 3 países, Bielorrusia, Federación Rusa y Ucrania, por valor de cerca de $16 millones. El resto de los gastos de los proyectos pilotos se dedicó a ayudas a los programas, reuniones científicas, cursos de entrenamiento en instituciones extranjeras de investigación y en instituciones clínicas para 200 especialistas y a proporcionar capital para continuar con las actividades del programa IPHESA. Evacuados. Las 116.000 personas evacuadas, la mayor parte de un radio de acción de la central de 30 kilómetros, recibieron dosis altas, especialmente en el tiroides por incorporación de yodo 131. La zona más evacuada fue Pripyat, a 2 kilómetros escasos de la central nuclear de Chernobyl, convirtiéndose en una ciudad fantasma al abandonar las ciudades las 60.000 personas que vivían allí. Habitantes de las áreas contaminadas, alrededor de 270.000 personas, continuaron viviendo en áreas contaminadas, de modo que los niños recibieron altas dosis en tiroides debido a la ingestión de leche contaminada con yodo 131 durante las primeras semanas después del accidente. Muchas embarazadas que estuvieron en contacto con la radiación al momento del accidente tuvieron hijos que presentaron malformaciones debido a la radiación. Conclusiones. Aunque el accidente tuvo lugar por un claro error humano, hay que tener en cuenta los factores sociales y políticos de la Unión Soviética en aquel momento. Posiblemente, el temor de los operadores a no cumplir las instrucciones recibidas desde Moscú les llevó a desmontar los sistemas de seguridad esenciales para el control del reactor. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central. Esto fue en diciembre del 2015. Gracias por su atención. Gracias. ¡Qué hermoso!